Hola niños, ¿cómo están? Comenzamos una unidad nueva, ¿ya? Así que colocan el objetivo en su cuaderno, que es comprender las distintas unidades de medición. La fecha de hoy es 27 de octubre. Comenzamos entonces. Vamos a ver lo que son las unidades de medición. El año pasado la hemos visto. Ustedes se acordarán algo de que vimos en geometría, por ejemplo, ver la hora, medir algunas cosas. Hoy, este año, las vamos a ver un poquito más en profundidad. ¿Qué son las unidades de medición? Son cantidades estandarizadas que se utilizan para medir distintas magnitudes. Estas cantidades se usan a nivel mundial. ¿Entienden? Todas las personas las utilizamos. Las unidades de tiempo es lo que nosotros utilizamos para medir el tiempo. Nosotros utilizamos el reloj, ¿ya? Y el calendario. En el reloj, se recuerdan que habían dos tipos de reloj, los análogos con manecillas y los digitales, que son los que utilizamos generalmente en los celulares. Las unidades de longitud es lo que nosotros utilizamos para expresar una medida. Por ejemplo, si queremos ver cuánto mide la puerta, utilizamos una wincha de medir, ¿no es cierto? O para saber cuánto mide el lápiz, utilizamos la regla. ¿Ya? Depende del objeto que nosotros queramos medir, es que vamos a ocupar distintos instrumentos. Y las unidades de masa, que es lo que usamos para medir el peso de los objetos. Cuando vamos a comprar, por ejemplo, 1 kilo de pan, 15 gramos de golosinas, por ejemplo, ¿ya? Utilizamos distintas unidades y usamos lo que es la balanza, la pesa, ¿ya? Hay pesas que son digitales, que son las que comúnmente se usan. Ya. En esta clase, niños, vamos a ver lo que son las unidades de tiempo, ¿ya? ¿Cuáles son esas? Son la hora y el año. Nos vamos a dedicar solamente a la hora. Ustedes ya deberían saber ver bien la hora, ¿no es cierto? Pero yo sé que cuesta un poco, sobre todo en los relojes que son análogos, porque en los celulares uno identifica claramente la hora, pero en los otros que son con manecillas como que cuesta un poco más, ¿ya? Pero es necesario que lo aprendan, ¿ya? Para medir el tiempo utilizamos distintas unidades. Están los segundos, los minutos y las horas, ¿no es cierto? Y ahí hay equivalencias. Por ejemplo, 60 minutos equivale a 1 hora y 60 segundos equivale a 1 minuto. Ustedes tienen que ser capaces de transformar esto, ¿me entienden? Por ejemplo, ¿cuántos son 75 minutos? Son más de 1 hora, ¿no es cierto? Ya, entonces 75 minutos son 1 hora y 15 minutos. Ese tipo de transformaciones ustedes tienen que tenerlo claro, ¿me entienden? Por ejemplo, yo coloqué ahí 138 minutos. Yo quiero saber cuántas horas son. Si ustedes se fijan, hay más de 60. Entonces yo coloqué ahí 60 más 18. Porque no alcanzan a hacer otra hora. Entonces, ¿cuántas horas son ahí? 2 horas con 18 minutos. ¿Se fijan? Ahora, si tengo 72 segundos, ¿cuántos minutos van a ser? 60 segundos equivalen a 1 minuto. Entonces tengo 1 minuto con 12 segundos. ¿Y cómo podría ser las 4 horas con 7 minutos? El 4 lo multiplico por 60, ¿no es cierto? O es lo mismo que yo sumara 4 veces el 60 y le agrego los 7 minutos, entonces me quedan 247 minutos. ¿Me entienden? Entonces, estas conversiones ustedes tienen que saber hacerlas muy bien, ¿ya? Ya, ¿cómo vemos y registramos la hora? El año pasado aprendimos a registrar la hora en ambos relojes. Dice, Mauricio realiza una rutina de ejercicio todas las mañanas. Cada uno de estos ejercicios los realiza durante un tiempo específico y sin detenerse.
y dice que comienza a trotar a las 7 de la mañana. En ese reloj, ¿cómo tendríamos que poner las 7 de la mañana? A ver, ahí tienen una pista al ladito, unas flechitas que yo coloqué ahí. Bien, la flecha chiquitita, que es de color azul, apunta al 7, ¿no es cierto? Porque la manecilla chica es el horario, indica la hora. Y la manecilla grande, que es de color naranjo, indica el 12 porque son las 7 en punto. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en cada número hay 5 minutos, por lo tanto se comienza a contar desde el 12 hacia adelante? Y en el reloj análogo, que es ese de ahí, ¿qué tendríamos que colocar? Las 7:00. Ya, niños, ustedes tienen que ser capaces de expresar la hora en los dos tipos de relojes. Yo sé que cuesta un poco, que a veces nos complican las manecillas, pero yo sé que lo van a lograr muy bien. Dice ahí, empiece a realizar una serie de abdominales a las 7:15. Y ahí yo coloqué el reloj digital. Y dice las 7:15 minutos, porque un cuarto de hora equivalen a 15 minutos. ¿Cómo tendría que colocarlo en el reloj análogo? Así, ¿no es cierto? La flechita pequeña apuntando al 7 y la otra apuntando al 3, porque del 12 para llegar al 3, ahí hay 15 minutos. ¿Se fijan? 7:15. En los relojes digitales se muestra la hora en dos formatos, usando las 24 horas o usando las siglas AM y PM. ¿Se acuerda lo que significaba AM? Antes de meridiano, o sea, antes de las 12 del día. Y PM es después de las 12 del día, o sea, en la tarde. Entonces ahí yo puse una tablita que indica el formato de 24 horas. ¿Se fijan? Y luego más abajito el formato de 12 horas, AM y PM. Entonces, por ejemplo, dice ahí, las 8 de la tarde en un reloj digital o en nuestro celular nos marcan las 20 horas. Ustedes pueden probar en su reloj digital, o sea, perdón, en su celular, porque el celular tiene para cambiar los formatos, donde dice formato de 24 horas o formato de 12 horas. Y ahí ustedes pueden ir comprobando. Si dice que son las 4 de la tarde, en el reloj digital deberíamos colocar las 16 horas, ¿no es cierto? Vamos a hacer entonces la siguiente actividad. Ustedes van a completar las equivalencias. ¿Ya? ¿Cuántos minutos son 3 horas con 45 minutos? ¿Ya? Ahí en esa parte completan las equivalencias. En la número 2 dice completa la tabla colocando la hora en formato de 12 y 24 horas. Por ejemplo, ahí, las 10 pm. ¿Qué significa pm? Pasado meridiano, o sea, de la noche. Son las 10 de la noche. ¿Cómo debería expresarlo en un formato de 24 horas? ¿A qué número correspondería? Y en la número 3, ustedes van a registrar la hora en los relojes análogos. La primera dice 16:30 minutos. ¿Qué horas serán las 16:30 minutos? Bien, las 4:30. Entonces yo aquí en el reloj análogo dibujo lo que es cuando es las 4:30. ¿Ya? Si pueden imprimir estos relojes para que les quede mejor, háganlo por favor. O si no, háganlo ustedes con mucho cuidado para que les quede bonito el reloj. Ya, niños, esa es la tarea y esa es la clase de hoy. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, así que yo creo que no les va a costar nada hacer su actividad, ¿no es cierto? Ya, háganlo muy bien. Cualquier duda me llaman y espero que estén muy bien en su casa. Chao, chao. Un besito a cada uno.